Muy buenas noches, mis amados hermanos ahí en la provincia de Imperial, Chile. Los saludo a ustedes también, mis amados pastores Omar Elías y Nirsa. Dios les bendiga, muy buenas noches. Espero que estén hiper mega recontra bendecidos por el Padre Celestial. Quiero esta noche dirigirme a ustedes, compartir una palabra y espero que esta palabra sea de mucha bendición para todos aquellos que estén en sintonía. A mis amados hermanos en Cuba, al pastor Landy, su esposa, sus hijas, que el Padre Eterno les bendiga. Sé que la labor que desarrollan allí es bastante dispendiosa, tal vez difícil, pero el que los llamó lo respalda. Así que ustedes no están solos, están bajo la bendición del Padre Celestial. También, mi querido pastor Omar, quiero darle las gracias al Señor por su vida y felicitarlo por ese programa que tiene, que casi todos los días sale al aire, que casi todos los días está en sintonía con los hermanos, con aquellos que se conectan, porque siempre hay una palabra, una voz de aliento, algo que nos alienta a nosotros a seguir, a continuar, y es porque Dios, el Padre Eterno, le ha dado la fuerza, le ha dado la sabiduría y ha colocado los elementos que se requieren para que ese programa pueda salir adelante. Por eso es que son más que victoriosos, y somos más que victoriosos no por nosotros, somos más que victoriosos en Cristo, porque bajo su unción es que nosotros caminamos. Y bueno, yo espero que hoy mi Rey hermoso hable a sus vidas. De pronto haya por allí alguien que está diciendo: a mí Dios no me habla, a mí Dios nunca me dice nada. Yo escucho que hay hermanos que dicen que Dios les habló a ellos, que Dios se comunica, que Dios les dice, y a mí no me ha dicho nada. Para usted, mi hermano, que dice esas cosas, es este mensaje hoy. Y para cuantos tengan hambre y sed de Dios. Y les invito en esta noche a abrir la palabra en el Salmo 40. Y esta preciosa palabra dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué hermoso es poder uno entender que las cosas tienen un orden. Y como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo debajo del cielo y cada cosa que se quiere tiene su hora. No podemos forzar los designios de Dios. Hay tiempos en los cuales el Padre Celestial habla, hay tiempos en que calla, hay tiempos en que hace llover y hay tiempos en que no permite que haya lluvia. Igualmente pasa en la vida de nosotros los creyentes. Hemos vivido silencios del Señor, donde decimos: ¿por qué Dios no me habla? Pero en esos silencios se desarrolla la fe, crecemos. Tal vez tú estés diciendo en esta noche: quiero que Dios me hable. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. Y ese pacientemente no es esperarlo durmiendo, no es esperarlo estando en cama, sin hacer nada, tal vez bostezando y pensando miles de cosas. Ese pacientemente, el salmista, era tiempo que pasaba en oración, era tiempo que pasaba en clamor, porque dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó el Señor. Mire esto tan tremendo, dice: se inclinó el Señor y oyó mi clamor. Dice la Escritura: claman los justos y Jehová oye. Y una de las cosas que no nos deja de escuchar la voz de Dios es nuestra injusticia. A veces queremos que Dios nos hable, pero Dios quiere que nos limpiemos de toda contaminación. Dios quiere, como dice la Escritura, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios. Pero a veces vivimos tan apurados, tan agitados, que no oímos. No está el oído atento para escuchar esa voz del Padre Eterno. Y algo que dice el verso 2 es que el Padre se inclinó, oyó nuestro clamor, dice.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y me hizo sacar. ¿A quién va a enviar el Señor? A que nos saque. Alguien envió un día a mi vida para que me hablara de Él y me dijera: en Cristo vas a tener una nueva vida, con Él vas a tener una nueva manera de pensar, hay esperanza para ti. Y en medio de mis dificultades, de mi vida sin Cristo, que yo no era una persona de pronto fácil, tenía vicios, no era drogadicto como tal, de cocaína, marihuana, eso, pero era alcohólico. Y Dios hizo un milagro y me sacó de allí. Me envió personas que me hablaron de Él y me sacaron de ese pozo. Eso es lo lindo cuando uno clama. Eso es lo bello cuando uno clama. Dios es tan maravilloso que aún en medio de nuestro pecado, nosotros clamamos y Él nos oye y envía a alguien que nos saca. Pueden venir ángeles a sacarnos. Tal vez les vemos formas de personas, pero son ángeles que Dios envía al fin y al cabo para sacarnos de ese pozo, dice, y poner nuestros pies sobre peña. Recuerde que el que construyó la casa sobre la arena, cuando vino la tempestad, derribó esa casa. Pero el que construyó la casa sobre la roca, esa casa permaneció. Y yo invito a muchos a que no vivan de vanidades, de palabras infladas. Vivan a Cristo, vivan la palabra, amen la palabra. Cristo es la roca. Ahí es donde debemos construir nosotros, afianzarnos en la fe, en ese Cristo hermoso que nos sacó de esa vana manera de vivir. Dice el salmista en el verso 3, después de haber salido de ese pozo de desesperación, después de ya sentir que su vida estaba en alto, dice, puso en mi boca cántico nuevo. Yo a alguien le dije un día, yo siento que mi corazón ríe, yo siento que en mi corazón hay risa. ¿Por qué? Porque internamente tenía gozo, tenía problemas, pero eso que sentía dentro me estaba haciendo entender que no estaba solo y que había uno que se estaba ocupando de mi problema. Y me pude dedicar a adorarle, exaltarle. En medio de la dificultad le adoramos, le ponen en la boca nuestra cántico nuevo. Eso nos hace entender que jamás estamos solos, jamás. Él colocará cántico nuevo en tu boca, no importa el problema, no importa la situación. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas, dice el verso 5, y tus pensamientos para con nosotros. Dice, no es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Te has detenido a pensar qué piensa Dios de ti? A mí me gusta cuando el Señor dice, cuando Jesús es bautizado, que se abren los cielos, se ve que el Espíritu Santo desciende como paloma sobre Jesús y se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Tiene Dios complacencia de ti? Pues déjame decirte algo. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El pensamiento de Dios para ti y para mí, amado hermano, es de bien, no es de mal. Él no es un padre que gusta de castigar a sus hijos, dice en su palabra, que se duele del castigo. Nos disciplina porque es papá. Y el padre que ama a sus hijos lo disciplina. Pero el pensamiento de Él, para ti, para mí, para los que lo amamos, y es más, para toda la humanidad, es un pensamiento de bien, porque dice la misma palabra en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a su Hijo a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él creyera y en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que el Padre quiere siempre, darnos vida, darnos lo mejor. Él es nuestro Padre.
que nos ama, que se preocupa. Y hay una palabra hermosa que si nosotros nos apoderamos de ella, vamos a ser muy bendecidos. Dice el verso 6, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Qué importante es que nosotros aprendamos esto que Dios nos está dando a nosotros. El desconocer la palabra es lo mismo que desconocer las leyes de un país, es lo mismo que desconocer los códigos penales. El desconocimiento de la ley a mí no me exime del castigo, pero Jesús dice, vengo como en el rollo está escrito de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Esas son palabras que hablan de Jesús, son palabras mesiánicas. No había nacido Jesús, pero ya el Padre estaba hablando. Dice, sacrificio y ofrenda, no te agradaron. Y en 1 Samuel, en el capítulo 15, verso 22, dice lo siguiente. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es una reprensión muy dura del profeta Samuel al rey Saúl. Porque el rey Saúl hizo cosas que Dios no le mandó. Le dijo, ve y extermina a Amalek. Y cuando llegó Samuel dice, pero ¿qué son esos balidos de ganado que yo escucho? Y dijo Saúl, es que perdonamos lo mejor del ganado para ofrecer sacrificio a tu Dios. Ni siquiera dijo a nuestro Dios, dijo a tu Dios. Y Samuel le dijo, pero el Señor dijo que todo haya que pasarlo a filo de espada. Y Saúl dijo, no, pero es lo mejor para el sacrificio. Entonces por eso sacrificio y ofrenda no le agradan al Señor, tanto como en que se obedezca a su palabra. Y eso es lo que Dios está demandando de nosotros como sus hijos, amados hermanos. Obediencia. Obediencia. Podemos tener muchas cosas, pero si somos desobedientes, en eso no se complace Jehová. ¿Acaso se complace Jehová en sacrificios, en que vayamos cada rato a culto, en que madruguemos a orar, en que tengamos largos días de ayuno y que sigamos siendo de mal carácter, que seamos deshonestos, que seamos mentirosos? El Señor no se complace en esos ayunos ni en esos tiempos de oración, ni en que tú vayas a culto, ni en que presentes diezmos ni ofrendas. Dios se complace es en tu obediencia. Y en eso es que se complace el Señor. Y tú y yo nacimos para complacerlo a Él. Esa es la vida nuestra en esta tierra, complacerlo a Él. Y solo a Él. A nadie más. Tú y yo tenemos esa misión. Jesús dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y recordamos la escena en el Getsemaní, cuando Jesús en su agonía decía, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor. No se haga mi voluntad, Señor. Sea tu voluntad, Padre eterno, por encima de todo. Yo quisiera esto, Señor, pero si tú quieres algo diferente, Señor, yo voy a querer lo que tú quieras. Yo me someto a lo que tú desees. Yo me someto a tu deseo, Señor. Qué tremendo es esto, que en la Escritura está todo el diseño de Dios para que el ser humano viva bendecido. Aquí está la sanidad, aquí está la prosperidad, y en esta palabra está la felicidad del ser humano. El apóstol Pablo decía algo, y me encantan esas palabras porque son tiempos que la mayoría de los ministros hemos vivido.
La gran mayoría, por no decir que todos. Y el apóstol decía ya en Filipenses 4, yo sé contentarme cualesquiera que sea mi situación, teniendo y no teniendo. El apóstol decía, cuando tengo estoy contento, pero cuando no tengo, también estoy contento, no tengo problema con eso. Y hoy vemos personas que cuando no tienen, reniegan, cambian, le reclaman a Dios. Y es como dice el Salmo 73 en el verso 2, voy a leerle un poquitico de ese Salmo. Salmo 73, verso 2 dice lo siguiente. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿No le ha pasado, amado hermano, que usted tal vez le ha preguntado al Señor, Señor, yo te soy fiel, quiero agradarte, pero ese que vive para agradar a la carne, ese que tú sabes, Señor, que es hijo de las tinieblas, vive bien, sus hijos van a la universidad, los míos con mucha dificultad? David dijo, por poco resbalaron mis pies. El Salmo 37:1 dice lo siguiente, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. A los malos les va a pasar algo. En el mismo Salmo 73, Asaf dice lo siguiente, que él no entendía eso, pero que todo lo comprendió cuando entró en el santuario de Dios. Cuando venimos a Cristo es que empezamos a entender su verdad, su palabra. Se nos revela el Padre Celestial en su plenitud. Viene sabiduría y entendimiento. Y eso quiere Dios para ti y para mí. Dios es maravillosamente bueno. Aparte de Dios nosotros no vamos a encontrar absolutamente nada. Y era lo que predicaba el domingo hablando de los pámpanos, donde el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí no lleva fruto es cortado, pero el que está llevando fruto, mi Padre lo limpiará. Y ese es uno de los procesos que tenemos nosotros en el Señor. Comenzamos de a poquito, de a poquito. De pronto no estamos en la plenitud de la santidad, de la revelación, pero así nos arriesgamos y vamos a predicar, le decimos a la gente, hay una esperanza, Cristo viene, esto no es una fábula, es una realidad. Y como nos esmeramos, hay amor por las almas, amamos su obra, dice la Escritura, el Padre nos va limpiando, nos va limpiando. Y eso es lo que dice Filipenses 1:6, que la buena obra, lo que el Padre comenzó en nosotros, Él lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Todo nuestro caminar en esta tierra, nuestras experiencias con Dios, los desiertos que tengamos que pasar, las dificultades que tengamos que afrontar, hacen parte de este proceso de perfeccionamiento. Y yo le agradezco al Padre Celestial, porque un día me llamó, así como lo llamó a usted, así como ha llamado a más de uno. ¿Por qué? Porque ese llamamiento es un privilegio. Es algo que nosotros debemos tener en alta estima. Dios no nos llamó para que no hiciéramos nada. Dios nos llamó para que en esta tierra cumplamos su voluntad. Y la voluntad de Dios es que demos fruto, que produzcamos. Por eso Jesús dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Pero el hacer la voluntad de Dios para nuestro Señor Jesucristo era ir a la cruz. Era ir a la cruz. Y es ahí donde nosotros fallamos. Es ahí donde la voluntad nuestra se quiebra y no quiere seguir adelante. Porque decimos, Dios exige demasiado. Pero es que no nos damos cuenta que Él ya puso demasiado. Él renunció a la vida de su Hijo al lado de Él. Él renunció a la vida de Jesucristo al lado de Él. Y lo puso en la cruz para que tú y yo tengamos vida eterna. Tú puedes decir conmigo hoy, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, a mí me agrada. Aunque vengan desiertos, aunque vengan dificultades, el hacer tu voluntad, Dios mío,
¿Me agrada? Esto es tremendo. Aquí hay una palabra, y termino con esto, no me voy a extender mucho. Es el verso 17. Escuche esto porque en esta palabra hay revelación. Uno encuentra a veces el versículo, dice uno, wow, aquí Dios me está hablando. Lo que pasa es que a veces leemos la Biblia pero no la estudiamos. Cuando la leemos vamos pasando y pasando, pero no nos detenemos. Pero cuando estudiamos, empezamos a ver con más profundidad. Y empezamos nosotros a acabar, a ver qué más hay ahí. Y el verso 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. A veces la gente tiende a decir, el Señor se olvidó de mí. Estás en medio de tu aflicción, estás en medio de tu dificultad. Di conmigo, Jehová pensará en mí. Él no te ha desechado, Él no nos ha desechado. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Tremendo esto. Poder saber que Dios está de continuo a favor nuestro, a favor de los que le aman, a favor de los que le buscan. El Señor no retiene su palabra, Él vive hablando, Él está revelando constantemente a sus hijos. ¿Hará algo el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas? Amós 3:7. Él vive hablando y de pronto a veces la gente dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Que yo escucho que un profeta dice una cosa, que un profeta dice otra cosa. Vamos al profeta de profetas, a nuestro Señor Jesucristo, a ver qué nos dice en su palabra. Mateo 24 es bien claro, donde nos habla acerca de las cosas que han de acontecer en el último tiempo. Y nosotros estamos viendo que se cumplen profecías escritas en la Biblia, pero como Jesús le dijera a sus discípulos, lo que ustedes me preguntan acerca del final de los tiempos, eso solo está en la potestad de mi Padre. Mientras tanto, nosotros en esta tierra, amados, sigamos haciendo la voluntad de Dios, sigamos buscando su rostro, sigamos buscando su presencia, y por más aflicción que haya, por más de pronto angustia, siempre tenga claro, Jehová pensará en mí, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Amada iglesia de Nueva Imperial en Chile, el Dios Todopoderoso les bendiga. Mi amado pastor Omar Elías y familia, que el Padre Eterno los llene de sabiduría, que sea la gracia de Dios sobre ustedes, que Dios ponga unción en su boca, que cada palabra que salga sea una palabra que lleva ese pegamento del Espíritu Santo para traer a otros a Cristo. Hoy les bendigo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo esa iglesia en Cuba, Pastor Landy y su esposa. Reitero las bendiciones. Y oro, Pastor Omar Elías, que el Padre Eterno le dé más iglesias hijas, que más ministros quieran estar al lado suyo trabajando, porque usted es un hombre humilde, es un hombre dedicado, es un hombre de trabajo, es un hombre que se esfuerza, es un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios y con agrado, porque hay quienes hacen, pero no lo hacen con gusto. Hay gente que hace las cosas porque les toca, pero qué lindo es cuando uno hace algo porque le nace, porque le agrada. Y cada vez que los veo en esas transmisiones cantando, esa elocuencia y eso bonito que se les ve, ve uno que hay un gusto, que hay una satisfacción personal en hacer eso que hacen, y que bendice mucha gente, porque todos aprendemos. Yo soy uno que le digo, Padre, yo quiero tener un corazón enseñable,
Y cada vez que escucho a alguien, quiero afinar mi oído para aprender. Y cuando compartía la palabra que día, el pastor decía, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y ahí nos hace entender el Padre Celestial que Él es bueno con todos, porque el sol sale para buenos y malos. Pero agrega algo, para con los limpios de corazón. Así que oro para que el Padre Eterno nos ayude en esta limpieza y que cada uno de nosotros podamos vivir para agradarle. Amados pastores, sea la bendición del Rey Eterno sobre las vidas de cada uno de ustedes. Les bendigo. Hoy declaro un manto de cobertura sobre sus vidas, sobre su ministerio. Profetizo ensanchamiento en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Que así como aquí en Colombia tienen audiencia, oro porque la tengan en diferentes naciones. Ahí con el trabajo que desarrollan, ahí como lo van llevando, que quizá para muchos suene tal vez tedioso, que todos los días, pero el pueblo de Israel todos los días salía a recoger el maná. Era su comida diaria. Y tú, pastor, estás entregando maná. Tú estás entregando el alimento a muchas personas. Y oro que sigas así. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda oposición, todo obstáculo sea quitado del medio. Y que el enemigo tenga que ver cómo tú avanzas. El enemigo tenga que ver cómo tú conquistas más y más almas. Y te extiendes hacia diferentes lugares. Como está escrito en el libro de Isaías, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, sea lo que Dios tiene preparado para ti y para ese ministerio precioso que tiene. Pastor, Dios le bendiga. Doy gracias al Padre Eterno por podernos conectar y que sea Él guiándote y llevándote siempre a su revelación. Pastor y amada iglesia, y donde quiera que escuchen este mensaje, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Desde aquí de Villavicencio, Colombia, les habló el pastor José Ángel Cortés, servidor del Dios Altísimo. Dios les guarde.